Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Y vamos a un balance positivo. ¿Qué? Me pongo a pensar, ¿qué en la vida puede dar un balance positivo, aunque no lo creamos en estos momentos, que no sea la música? Hoy día los nuevos ritmos, pues yo creo que contravienen mucho al origen de la música, que era traer paz, traer armonía, servía para arrullar a los niños y calmarlos en los momentos de sus llantos cuando no los comprendíamos. Hoy ha variado la cosa un poco, pero aún así podemos seguir encontrándole ese balance positivo que dio origen a esta actividad. Es por lo que hemos invitado a Yajaira Roque. Ella es educadora y educa también con la música. Bienvenida, Mujer a Tres Tiempos, Yajaira. Cuéntanos eso, ¿qué hace con esta etapa tan importante del ser humano que es su primera infancia? Gracias por la invitación y de verdad que también gracias por abrir este tipo de diálogo y por hacer enfoque en lo que tiene que ver con la música y cómo podemos crear desde el embarazo un balance positivo a través de la música. Definitivamente mi experiencia como educadora y como también desarrolladora de proyectos que incluyen, que integran la música, puedo decir que definitivamente la música como está, no porque lo digo yo, sino como está demostrado en investigaciones que arrojan resultados. Y porque lo dices tú también. Porque... Y bueno, desde mi experiencia sí he visto el impacto que tiene la música en mí como profesional, como persona, como mujer, y también en mis estudiantes, a los niños, a los bebés que acompaño y a las maestras que acompaño. Y como decía, las investigaciones arrojan resultados que indican que la música tiene el poder de favorecer, de cambiar los estados de ánimo. Podemos ir desde la tristeza a la alegría, a sentimientos que nos motivan, y cómo el ser humano nace preparado neurológicamente para aprender a través de los sonidos, que es un componente esencial y fundamental de la música. Un bebé escucha la voz de la madre, de un cuidador, y la recuerda. Escucha un sonido del medio ambiente y lo asocia con algo. Las palabras, ya nos vamos entonces a la parte de lectoescritura. El sonido de las palabras tiene diferentes tonalidades. Entonces, un niño que está expuesto a estimulación musical, que está expuesto a sonidos, a experiencias ricas en música, experiencias de calidad, claro, tiene, como decía, las investigaciones dicen que tiene mayor facilidad para aprender, para desarrollar, por ejemplo, un buen proceso de lectoescritura por el sonido de las letras y cómo puede ir asociando su cerebro eso con todos los sonidos que ha escuchado, los que ha estado expuesto anteriormente. O sea que es muy rico todo lo que pasa en el cerebro, en el desarrollo del ser humano y a nivel emocional a través de la música. Me gusta eso, cómo lo vincula, porque no es solamente audición. O sea, sé que la música se siente, puedes también sentirla y puede provocar conductas muy específicas. Así es. Desde esa tranquilidad, ese arrullo de la madre al infante en los primeros días de nacido, esa voz que escucha, como dices, y reconoce que viene ya el calor de mamá, hasta llevarlo a la agresividad. Claro, y eso de la voz y de las nanas, todos recordamos y asociamos una música con la voz de nuestra abuela, con la nana que nos cantaba la abuela o que nos cantaba nuestra madre, como una canción. El que ha estado cerca de un bebé sabe cómo la palabra, cómo la voz, cómo una canción puede calmar o como dice usted, o puede alterar a un niño, a un bebé. Y todos asociamos, por ejemplo, los dibujos animados que veíamos cuando niños. Siempre recordamos esa música intro de esos dibujos animados. O esa música, esa melodía
que tiene la cultura, que tiene la guaguita anunciadora, que se escuchaba, o sea, todos tenemos una banda sonora dentro que viene con nuestras experiencias desde el vientre materno y evoca en nosotros emociones, sensaciones o placenteras u otras que no son tan placenteras. O muy desagradables incluso. Correcto. O sea, correcto. que hieren, que hacen daño al oído, que hacen daño a las emociones y los sentimientos, que te impiden sacar lo mejor de ti, ¿no? Así es. Muchas veces he tenido experiencias con niños, la cual tal vez su capacidad de atención o de conexión con el otro puede necesitar mayor estímulo o mayores experiencias por diferentes razones. Y con una canción, con una voz melódica, el cambio en la conexión con otros niños y también con los adultos es sumamente interesante, es diferente. También he tenido experiencias de conectar literatura con música, de tomar libros poéticos, rimas, poesías para niños y musicalizarlos, ponerle ritmo, ponerle una melodía. Y la experiencia y la conexión que he visto en los niños con este tipo de enfoque ha sido muy positiva para su aprendizaje, pero también para su bienestar, para esas emociones positivas y esos momentos de bienestar y de interacciones de calidad que son tan importantes para el desarrollo del ser humano a lo largo de toda su vida, Y muchas veces no estamos conscientes del impacto que puede tener una melodía o una canción en nuestros hijos. Muchas veces no estamos haciendo el discernimiento adecuado o la curaduría, como digo yo, de lo que estamos escuchando nosotros y de lo que están escuchando nuestros hijos. Y cómo eso tiene un impacto en su educación, en su pensamiento y en todo lo que sucede en la escuela y fuera de la escuela en ellos. Es como la comunicación, es como la voz. Mi hermano dice que hay gente que canta desafinado, desentonado, malísimo, horrible, terrible, y después voy yo. Sin embargo, y yo no lo entiendo, porque yo siento que al hablar yo tengo buena entonación, tengo buen tono. Sin embargo, cantar no se me da tan bien. Sin embargo, yo canto porque siento que es la expresión de mi alma. Y no, no estoy en un concurso de voz, ni mucho menos, sino expresar mi alegría o mi tristeza. Así es. Y tú sabes que hablamos del impacto, de lo importante que es utilizar, este arte que es la música desde la primera infancia, pero también es durante toda la vida. Así es. Recuerdo los últimos días de mi mamá, por ejemplo, ya cuando estaba a punto de irse, como en su momento final, yo con mi voz poco melodiosa, desentonada, pero yo sé que su dolor se calmaba con una canción. Claro, la Por ejemplo, música. yo le decía, mamá, o sea, en su momento de dolor, ¿qué canción te gusta para cantar? Te decía, yo no sé, digo, ¿con cuál te enamoraba papá? Oh, qué lindo. Entonces, me dijo que era Capullito de Alelí. Y con eso le enterramos. Y con eso ella se fue en una despedida preciosa, porque fue acompañada de la música. Qué hermoso. O sea, que es este arte que nos acompaña desde el momento en que somos concebidos, como los dice, hasta el momento en que volvemos a donde vinimos. Claro, y realmente en muchos, al inicio de las civilizaciones, la música acompañaba todas las tareas cotidianas. No sé si usted recuerda esos comerciales de una marca de un licor muy reconocido aquí en el país, cómo ellos rescataron en esos comerciales el canto de los campos. Hablando de la campaña de Barcelona. Exactamente, exactamente, porque no quería decir la marca. Que se hizo, se ha convertido en una identidad nacional. Exactamente, y ellos rescataron dentro de todos ¿verdad? La identidad nuestra, rescataron esos cantos de hacha. Chivo. Esas canciones que realmente la música está involucrada en todas las actividades cotidianas. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, a un bebé, utilizamos tonalidades graves, agudas, y todo eso se queda registrado, y todo eso ayuda a que aprenda el lenguaje, a que desarrolle el lenguaje y que pueda luego, como mencioné anteriormente, identificar, conocer a la persona, asociar esos sonidos con momentos de la rutina,
que le ayudan a anticiparse, que le calman y asociar luego esos sonidos también al aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, todos estamos... Las lecciones que aprendimos cantando son lecciones que nunca se han olvidado. Así es, así es. La música eleva las emociones, las eleva, y definitivamente yo siento que todos somos musicales. Usted dice, yo no entono, eso le iba a decir, usted dice, yo no entono, pero realmente el primer instrumento del ser humano para conectarse consigo y con los demás es la voz. Ese es el primer instrumento. Entonces, no todos, por ejemplo, aprendimos a educar nuestra voz. No todos aprendimos o no todos tenemos una voz melodiosa, como dice usted, que usted canta, que no canta muy entonado. Pero sí, la voz es nuestro primer instrumento de conexión, y los artistas, por ejemplo, las personas que tienen una educación musical, cuando dicen, ¿qué instrumento estás estudiando? Hay muchos que su instrumento es la voz. O sea, el instrumento que están estudiando es el primer instrumento y el más importante del ser humano, que es su voz. Entonces, yo siento que no importa si entonamos, si no entonamos, si hemos recibido educación musical o no hemos recibido educación musical. Para mí todos somos musicales y nos conectamos unos con otros y con la naturaleza. En la naturaleza hay un sinnúmero de sonidos interesantes que pueden llegar a tener un ritmo y una conexión entre ellos, y pueden causarnos a nosotros calma también, tranquilidad y esa conexión con la naturaleza que de verdad, yo digo que de manera orgánica tenemos por esencia los seres humanos. Y aún esa música que yo pudiera considerar que no es de mi gusto, para no etiquetarla, es una expresión de lo que vivimos en este momento. Claro, es una expresión. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es un lenguaje. Definitivamente la música habla de la cultura de los pueblos. Escuchaba a una especialista que es educadora, que hablaba del impacto, es una española, ella hablaba del impacto que tiene la música en la educación y qué pasa con la música en las aulas de primaria, de secundaria. Y ella decía un ejemplo, y ella decía que utilizó como esa mentirilla para abrir un diálogo y una reflexión con sus colegas. Y ella les decía, chicas, ¿no saben que la profesora de al lado puso a sus estudiantes de primaria a leer Las sombras de Grey? Y todas estaban alarmadas. No, hay que denunciarlas. ¿Cómo va a ser que están leyendo tanta literatura interesante? Eso no es oportuno para la edad. Pero en esa misma fiesta donde hablaban, había muchos niños y estaban bailando la canción Despacito. Ajá. Entonces, Despacito, que quería lo voy a hacer en la playa hasta que las olas griten, ¡ay bendito! Entonces ella decía, no pueden leer Las sombras de Grey, pero aquí todo el mundo está con niños de 4 y 5 años bailando Despacito con una letra muy, muy, muy sexual, hace referencia mucho al acto sexual. Sin embargo, no nos damos cuenta porque tiene un ritmo, porque tiene una melodía, porque nos contagia y porque hemos naturalizado también que los niños consuman música que tiene un contenido para adultos. Bueno, entonces, y estás hablando de una canción que lo dice de una manera muy poética, ¿entiendes? Porque lo que yo he oído hoy día es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad hoy en día. Bueno o malo, no soy quien para decirle, pero eso es. Bueno, lo importante en este momento es que son herramientas que tenemos. La manera de elegir y utilizar esa es para la palabra, elegir. Para nuestros hijos, pues esa es otra historia. Sí. ¿Cómo en tu ejercicio diario, cómo lo haces? ¿Cómo se te encuentra? ¿Cómo lo hago? Mira, yo trato de siempre buscar canciones oportunas a la edad de los niños con los que trabajo, entendiendo ya todo lo que hablamos del poder que tiene la música, de tener una sensibilidad para buscar esas canciones que sí tienen un impacto positivo. De repente, las personas que están ya trabajando con un contenido específico, pues si estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto del agua, vamos a buscar canciones que estén relacionadas con el agua, que hay muchas. Vamos a poner sonidos del agua, de la lluvia, pero también cuando cae en una cascada no suena igual que cuando está lloviendo. Si la derramo de un vaso es un sonido, pero si abro la llave es otro sonido. Exponer a los niños a todo tipo de sonidos.
y abordando el contenido, por ejemplo, conectando esas canciones y esas experiencias sonoras con el contenido o con el tema de proyecto que los niños están trabajando. Eso como educadora. Pero tienes un centro, haces esos entrenamientos de manera individual, es por algún Solo evento. trabajo con los niños que acompaño en su desarrollo del lugar donde trabajo, y también con las maestras, es parte de la formación que le damos a ella. Y siempre la música, la nota melódica, el vamos caminando para el baño, caminando, caminando para el baño, o sea, incluir la música en todos esos momentos rutinarios. Eso de verdad que yo diría que es una bendición para los niños, así lo hacemos, entendiendo el impacto que tiene. Y desde mi parte personal, tengo un proyecto, como le decía al principio, que hemos conectado, mi esposo, que es también músico, percusionista, hemos conectado la literatura infantil con la música. Entonces, todos los libros que tienen rimas, que tienen poemas, nosotros le agregamos una melodía y le agregamos ritmo. Entonces, integramos dos elementos poderosos para el desarrollo humano: la literatura infantil y la música. Y la subsecuente impacto emocional que tiene eso en... Y desde nuestra experiencia con ese proyecto, se llama Cantabile, desde ese proyecto, en todos los espacios que hemos estado, quedan fascinados, quedan con sensaciones placenteras, con emociones positivas, con interés, con conexión, tanto los adultos como los niños. O sea que el niño interior, hace unos días estaba en Puerto Plata y me decía una señora: ay, sigue cantando porque mi niña interior está feliz. Mi niña interior se siente bien. Entonces mira cómo también los adultos se le despierta o se estimula de forma positiva ese niño interior, porque muchas veces estamos en la vida de adultos muy serios, muy resolviendo, muy formales. Y olvidamos ese niño interior que también quiere cantar, que también quiere jugar, que también necesita conectar con esa infancia, con esa banda sonora que todos vamos creando a lo largo de nuestra vida. Y sí, de verdad mi propuesta es que estemos siempre rodeados de música, que rodeemos a los niños de buena música, que como padres tengamos en cuenta qué estamos escuchando, porque somos el modelo. ¿Qué tipo de música estamos dando como buena y válida? ¿Qué mensaje tiene esa música? Realmente ya la música muy popular o la música que estamos consumiendo es muy simple a nivel de arreglo, a nivel de la instrumentación. Entonces, ¿qué riqueza tiene una música que se hace con un beat, pum, 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 que tiene 3 palabras, que se repite muchas veces? Entonces, como es repetitiva y es rítmica, se pega, engancha de una vez con la gente, pero realmente no tiene el impacto que tiene la música clásica, que tiene la música tropical, que tiene esa música cultural de todos los países del mundo, porque cada país, ¿verdad?, tiene su música que los representa. Entonces, sí, como padres también es importante que hagamos conciencia del impacto que tiene la música. Entonces, si la música tiene un impacto, ¿por qué yo no cuido la música que yo escucho, que soy el modelo de mis hijos, y la música que ellos escuchan? Bueno. Entonces eso es sumamente importante. Bueno, diría Fito Páez, no todo está perdido. Si hay alguien uno que de viene mis favoritos, a ofrecer su corazón, ¿verdad? Entonces, no todo está perdido. Podemos, pues, volver también a la niñez y ser feliz desde ahí. Así y es. Contribuir con la música que agradable, la buena música desde la primera infancia. Yajaira, muchísimas gracias. Yo creo que todo lo que hemos hablado pues termina en positivo. Así es. Que vamos a cantar aunque no entonemos. Vamos a aprovechar el poder de la música para crear un balance positivo en nuestra vida y en la de nuestros niños también. Amén, así es. Ustedes continúen con nosotros, que hay mucho más en Mujer a Tres Tiempos.